Estamos comunicados con Rubén Famá, estamos comunicados ahí con el Turco. ¿Estás ahí, Turco? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Todos. O más buenas tardes que buenas noches. Exacto. Ahí está. Bueno, te llamamos un poco para que nos cuentes, ya a partir de la semana pasada, hace unos 10 días después de que uno de los capos ahí de la CETEP habló de la reforma agraria, se armó un revuelo importante mediáticamente. Y nosotros acá desde nuestro espacio tenemos un proyecto diferente, entonces que te queríamos llamar para que nos cuentes un poco esto que se denomina la Marcha al Campo. Sí, sí es cierto lo que decís, Jero, pero tal es así que incluso los mismos compañeros de la CETEP nos invitaron para este sábado a una asamblea que se hizo en la localidad de Marcos Paz, precisamente para aclarar el tema, o para discutirlo, mejor dicho, ¿no? Porque el término reforma agraria es muy contingente y equívoco, ¿no? Qué sé yo, reformas agrarias se han hecho en países centrales capitalistas, no, si bien quedó estigmatizado como una consigna ideologizada de la izquierda de la década del 60 y 70, y no es así. No es así. Hoy la reforma agraria se habla en cátedras de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, bueno, llevó a la confusión, aprovechado, es cierto, por un núcleo ideológico conformado por grandes propietarios del sector agropecuario, que a su vez conforman un aspecto muy importante del sector financiero. El sector agropecuario y el sector financiero siempre tuvieron vínculos concurrentes, ¿no? Entonces, bueno, fuimos el sábado, una asamblea de aproximadamente 70, 80 personas, básicamente militancia del conurbano, ¿no? Interesados por introducirse en este tema de qué se quiere decir con esto y básicamente de qué se trata. O por lo menos manifestarle nuestra opinión de lo que hemos venido bregando durante tantos años y hasta décadas. Contanos un poco eso, ¿en qué consiste la Marcha al Campo? Bueno, para empezar tenemos que definir bien de qué estamos hablando. Es decir, de qué sector de la economía estamos hablando, para ser más preciso. Estamos hablando del sector agropecuario. El sector agropecuario, según el último censo que se hizo entre septiembre del año pasado y que se concluyó ahora hace meses y que las conclusiones van a estar en noviembre de este año, su comunicado de síntesis indica que se han relevado aproximadamente 160 millones de hectáreas, para ser exacto 161 millones de hectáreas, donde están afincadas explotaciones agropecuarias de todo nivel y extensión, es decir, desde la más pequeña hasta la más grande, que es la de Benetton, que llega a las 900.000 hectáreas. De lo más chico a lo más grande, todos los matices en volumen y en extensión. Sobre estas 161 millones de hectáreas se relevaron 236.000 explotaciones agropecuarias. Bien. Sí. De las cuales 236.000, 936, es decir, el 0,20 y pico, 30% del total de explotaciones agropecuarias, concentra entre 30 y 35 millones de hectáreas, predominantemente aquellas explotaciones de mayores a 20.000 hectáreas. Bien. Este es el mapa. O sea, tenemos 936 que son superior a 20.000 hectáreas. 936 que unidades. concentran más de 30 millones de hectáreas. Concentran en total más de... Está bien. De las tierras prósperas, ¿no? Estamos claro. hablando. Y de una escala económica importante. Bueno, en este marco, ¿qué es lo que se dice? Dentro de todo este territorio elevado hay un sector oculto, y no tanto, que son las tierras fiscales. Sin ir más lejos, en el censo agropecuario del 2002 se llegó a detectar casi 4 millones de hectáreas, para ser exactos 3.800.000 hectáreas, de tierra fiscal de uso agropecuario que está cedidas a explotaciones agropecuarias de más de 2.500 hectáreas bajo distintos modos de tenencia no propietario. ¿Qué quiere decir esto? Establecimientos agropecuarios mayores a 2.500 hectáreas están usufructuando, ¿no?, casi 4 millones de hectáreas fiscales.
obviamente para sus propósitos privados. Claro. Estas tierras fiscales que pertenecen al Estado Nacional, pueden ser nacional o provincial. Exactamente. Y están a merced, seguramente a cambio de un canon, ¿no? De la explotación privada. Claro. Establecimientos mayores a 2.500 hectáreas. Esto por un lado. Por otro lado, también es cierto que la tierra fiscal no es objeto del censo agropecuario, con lo cual se sospecha que hay muchas más tierra fiscal de la que hoy por hoy se declama. Porque no es obligación, aparte del censo agropecuario, detectar las tierras fiscales. Las tierras fiscales pueden estar en manos de la nación, en manos de la provincia o en manos de municipios. Claro. Y aparte, agregado a todo esto, es decir, tierra fiscal de uso agropecuario, ya en condiciones de ser utilizadas, que de hecho se están utilizando, se agregan los bosques nativos de propiedad fiscal, que se estima en 33 millones de hectáreas, de los cuales 12 millones de hectáreas serían aptos para la actividad antrópica, básicamente la actividad agropecuaria, más actividad de agricultura, pero el autoconsumo, lo que a su vez generaría posibilidades de un sinfín de producción silvopastoril de importante valor agregado, y lo que a su vez beneficiaría el manejo sustentable de los bosques, con la capacidad que generaría eso de acceder a determinados productos financieros en base a lo que es ya eso y una realidad, los bonos carbono, ¿no? La obligación que tienen los países centrales de emitir bonos para que ellos sigan emitiendo gases de efecto invernadero a favor de aquellos países que absorben ese carbono, y los bosques nativos argentinos tienen una capacidad enorme para ser de sumideros de carbono. Esto es después del protocolo de Kioto, ¿no? De Kioto del año ratificado por Argentina en el año 2001. O sea, claro. Entonces ahí tenemos ya a esta altura 12 millones de hectáreas más sobre 33 de existencia real de bosques nativos en Argentina, que hoy están librados al capitalismo puro y crudo. Claro. Digamos, y aparte, ¿no? Esto lo que demuestra, Turco, te hago una pregunta, es que en los bosques nativos son superficies, son tierras que son fértiles. O sea, porque también hay una idea de la desertificación, de que vos viajás por el interior del país y vas a ver que se levantan los bosques porque con la excusa de que no sirve para sembrar. Entonces, las viejas taperas se han levantado. Hay mucho tongo, sí, hay mucha picardía, cuando no son directamente desembosados, como en Salta, que le entran a los bosques y no queda nada. Es uno de los países que más ha arrasado bosques, ¿no? Hace poquito, no se sigue todavía el tema del Amazonas, ¿no? Claro. Que está bien, Bolsonaro lo que habrá hecho, habrá acelerado la velocidad crucero de deforestación. Ahora nadie nota la velocidad crucero que tenía antes, y que continúa. Claro. Es decir, lo de Bolsonaro es una exageración bestial. Ahora, lo que se viene haciendo no está en un sentido inverso a lo de Bolsonaro, ¿eh? No. Argentina, claro. Bolivia, Brasil siguen depredando bosques nativos de una manera espantosa. Entonces, la gran noticia, como que si fuese el único demonio en todo esto, Bolsonaro, lo que está haciendo en el Amazonas, que es gravísimo, pero se pretende ocultar lo que ya venía sucediendo. Claro, con la excusa de la ampliación de la frontera agropecuaria. Que la quieren expandir hacia afuera, bien, exactamente. Claro. Bueno, en este marco de diagnóstico que hicimos primero, aclaramos en qué consiste concretamente la propuesta esta de vuelta al campo, marcha al campo. Básicamente es, primero que todo, no se trata de salir como loco a ver a dónde uno puede afincar población a lo loco de manera desorganizada. No. Esto es, si bien un gigantesco esfuerzo organizativo humano, en el marco de un esfuerzo estatal. Esto debe ser pensado desde una política de Estado, desde un consenso de nación, provincias y municipios, legisladores nacionales y legisladores provinciales. Es decir, es un acuerdo programático que puede llegar a trasladarse a la práctica como política de Estado, con una gigantesca voluntad estatal de llevar a cabo esto. Claro. Como tal, en primera instancia, requiere un censo nacional de desocupados y subocupados, un censo nacional
organizado por el INDEC, más la colaboración de los Ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, y yo le agregaría Cultura, donde se busque estratificar la población posiblemente que acceda a esta propuesta. Esa estratificación sería, primero, en orden de prioridades, primero aquella población que todavía perdura en el medio rural, pero que está expulsada, o que está diezmada, ¿no? Claro. En segundo lugar, que incluye también al personal en relación de dependencia, ¿no? Es decir, la población que ya está en el medio rural o perirural. En segundo lugar, aquella población hoy urbana que ha tenido algún tipo de memoria, sea por ellos mismos o por lo que le trasladó la tradición de sus mayores, de haber tenido algún contacto con el medio rural. Este es el segundo segmento. Y el tercero, aquella población desocupada o subocupada proveniente de la industria, de la manufactura, que nunca ha tenido contacto con el medio rural. Claro. Los tres segmentos, una vez delimitados en un censo nacional de desocupados y subocupados, que no solo puede llegar a tener una eficacia práctica para los cometidos de esta propuesta, sino también para la cuestión de salud, la cuestión educativa. Es decir, no existe en Argentina un censo exclusivamente que focalice en la población desocupada y subocupada. Esto para terminar con este chiste de mal gusto que hoy por hoy las encuestas que se hacen para relevar el estado de la población, más que nada relativas al empleo o al desempleo, hay una pregunta que dice que si una persona trabajó 4 horas o más en una semana, se lo considera ocupado. Digamos, eso es un despropósito. Eso algún día va a haber que corregir esa metodología. ¿Vos te referís a las encuestas permanentes de hogares que hace el Ministerio de Trabajo? Exactamente. Una persona trabaja 4 más horas por semana y se la considera ocupada. Sí. Entonces imaginémonos con la cifra que nos están tirando ahora, imaginémonos el nivel real de desocupación y subocupación que hay. Entonces primero este censo. Luego, mientras se realiza este censo, la propuesta implica empezar a determinar las zonas, las regiones, las ecorregiones o las ecozonas que divididas o mensuradas de acuerdo a su realidad geográfica pueden llegar a determinar determinadas unidades económicas, porque no es lo mismo 500 hectáreas en la meseta patagónica que 500 hectáreas en la zona núcleo o 500 hectáreas en bosques nativos. Cambia totalmente el criterio de la escala y de las características del trabajo y del proceso migratorio interno. Claro. Entonces el censo se va evaluando todas estas condiciones de posibilidad que existen. Una vez culminado el censo y mientras avanzan todo este estudio, todas estas determinaciones concretas de las zonas donde se radicaría la población, están los cursos de capacitación. Es decir, previo a la migración, previo a iniciar el proceso, o mejor dicho, el primer paso de esa migración son los cursos de capacitación intensivo de acuerdo a lo que arrojen los resultados de la estratificación que mencionaba. Es decir, tareas acordes al ámbito rural, al ámbito agrario. Bien. Una vez determinado esto, comenzaría la migración. ¿Esto cómo iría acompañado? Esto iría acompañado por una cantidad relevante, entre 8.000 y 10.000 nuevos profesionales de conocimientos específicos en lo agropecuario, es decir, ingenieros agrónomos o técnicos agrónomos, extensionistas y comunicadores. Bien. Sí, claro. Esto a su vez acompañado con una renta básica por localización. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que no se trata de... Primero, otro punto. Acá no se trata de generar miles y miles de peones rurales. Acá se trata de generar empleo genuino para que pasen a ser productores agropecuarios, ¿no? Porque la propuesta contempla aproximadamente que los beneficiarios que aceptarían esto, ¿no? Los que aceptarían adherirse a esta propuesta, involucrarse, son aproximadamente 400.000 jefes o jefas de familia. Lo que implicaría la posible generación de 1 millón de empleos genuinos directos y otro tanto y un poco más de empleos genuinos indirectos. Claro. Bien. Ahora, mientras se va consolidando esto y hasta que las unidades económicas se van asentando, lo que implica un gigantesco esfuerzo estatal, no solo en este programa,
sino también en transporte, en servicios de conectividad, en servicios educativos, en servicios jurídicos, judiciales, en todo lo que hace en salud, en todo lo que hace también a las modificaciones que se tendrían que impulsar desde el INTA. El INTA sería una de las médulas de este programa en cuanto hace a la facilitación de la comercialización de los productos obtenidos, como la certificación en origen y el consumo local, no tan extendido, ¿no? Claro. Porque si uno ve los productos de origen que todavía se siguen produciendo en la Argentina, hay algunos que recorrieron más kilómetros que de acá a Europa. Claro, reduce los precios en el acceso a la alimentación. Exactamente, eso por otro lado. Entonces la renta básica por localización, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser el acompañamiento de todas esas familias, para asistirlas alimentariamente, en educación, en salud y todo lo que hace a las necesidades básicas, ¿no? Las que no están pensadas para que actúen solas autónomamente cada familia como unidad económica. La unidad económica no es la de cada beneficiario. La unidad económica determinada es determinada cantidad de familias agrupadas en unidades asociativas, al modo de cooperativas. Unidades asociativas de trabajo, de comercio, de transporte, de crédito y de vivienda. Bien. Que son las que conformarían la unidad económica. Y para esto, porque todo esto no lo planteamos en abstracto, es decir, los compañeros que hace durante décadas, porque también esto no es que esto es una idea que se le ocurrió a alguien hace 5 o 10 años. Esto está en los orígenes ideológicos del peronismo. Si uno se fija bien, el último punto del comunicado del Comité Central Confederal del plenario de la CGT del 16 de octubre de 1945, el último punto, luego de todas las reivindicaciones, tenía 6 puntos ese comunicado. El último es por la resolución del problema agrario y la tierra para quien la trabaja. El origen ideológico, la esencia, la médula ideológica del peronismo está la cuestión agraria. Claro. Inclusive el segundo plan quinquenal de Perón tenía un extenso capítulo que precisamente se titulaba La Vuelta al Campo. Además está decir las pautas programáticas del 3 de julio del 73, ratificadas por el 62% de los votos, también preveía un capítulo extenso y sustantivo de la cuestión agraria. Es decir, no es algo ajeno al peronismo la cuestión agraria. Entonces, esto no fue pensado en abstracto. Primero está este antecedente y esta sustancia ideológica. Y en segundo lugar hay una experiencia práctica. Te cuento que la semana pasada estuvimos hablando con Gustavo Caraman y nos contaba nos contaba un poco la experiencia que ellos están llevando a cabo hace más de unos 15 aproximadamente 15 años. 2004. Del 2004, unos 15 años, allá en Maipú, Las Armas y en Miramar. Exactamente, pero hoy hay un dato curioso y relevante que hay que destacar y poner de relieve. Esas tierras, cuando se empieza a buscar tierras fiscales, es que es todo un trabajo, ojo, no es fácil, porque el ONAVE no es que te abre la puerta, uno va a tocar el timbre y dice, sí, venga señor, yo le voy a dar el listado de tierras fiscales. No es así. El ONAVE es el ahora el AVE, de Bienes del Estado. Asociación de Bienes del Estado. Agencia de Bienes del Estado. Bien. No es que uno va a tocar timbre y te dan todo el listado. No. Eso es una información que históricamente fue retaseada, oculta, tergiversada, está bien guardada, ¿no? Claro. Siendo que es propiedad fiscal, es decir, de todos los ciudadanos de nación, de provincias y de municipios. Entonces, una vez detectada esta tierra fiscal, ¿en dónde se detectó? Ahí en la localidad de Maipú Las Armas, la colonia Ferrari más exactamente, que está pegada a otra que es la colonia Ortiz Basualdo. En esas épocas entre ambas acumulaban 7.000 hectáreas. Por el año 99 hubo una venta muy rara, porque no se puede vender esta tierra fiscal, porque aparte era una donación con cargo, ¿no? Claro. Pero desapareció unas 2.000 y pico hectáreas antes de que venza el mandato de, no lo voy a nombrar, en el año 99, ¿no? Claro. El presidente que antecedió a De la Rúa. Bien. Perfecto. Pero bueno, se detecta en donde estaba en manos, o por lo menos el uso y el usufructo, estaba en manos de la provincia de Buenos Aires, en cabeza del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Pero el nudo propietario estaba en Nación, en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
que se había cedido a la provincia de Buenos Aires. Pero el uso del usufructo estaba en la provincia de Buenos Aires, repito. ¿Qué hicimos entonces? Inclusive que fuimos con Guillermo a hablar por ese entonces con el que era el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, un amigo, un compañero, Juan Pablo Cafiero, Claro. el padre de Santiago Cafiero, ¿no? Claro. De inmediato Juan Pablo, como realmente lo esperábamos, entendió, asumió la necesidad de poner en práctica esto de inmediato. Estamos hablando de años difíciles, ¿no? Y firmó el primer convenio para que se puedan afincar las primeras familias en las cuales estaba Gustavo. Claro. La primera reacción de Nación, ¿cuál fue? Una reacción indirecta, oblicua. Un tal González, supuestamente un técnico del INTA, pero más amigo de los estancieros de la zona, inicia una demanda penal, una denuncia por usurpación contra todas las familias. El predio cedido, en el primer mutuo, era de aproximadamente unas 80 hectáreas, que era una zona del casco de la colonia Colonia Ferrari, ¿no? Y se inicia eso. Recuerdo que tuve que viajar hasta Dolores porque ponía en riesgo, aparte, no solo por la denuncia formal, sino por quién la había impulsado y quiénes estaban detrás, que eran los grandes propietarios de la zona. Claro. Y en los pueblos chicos, la justicia, si bien es justicia, pero el secretario de la familia de allá, el juez come asado con la familia de más allá, y vieron cómo es, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Entonces la cuestión era pesada porque estaba bajo el riesgo de un pedido de captura, un desalojo compulsivo. Aparte, no es lo mismo un desalojo en el medio del ámbito rural que acá en la ciudad de Buenos Aires, que en el ámbito urbano. Claro. Lo importante que quiero destacar de esto, primero la actitud de Juan Pablo Cafiero, y segundo, cómo refuerza esa actitud cuando luego de conocida la denuncia, Juan Pablo Cafiero, con el helicóptero de la Gobernación, se traslada, aterriza en el campo para saludar e interiorizarse del estado de todas las familias. ¿Qué quiero resaltar con esto? La importancia del Estado cuando se presenta y dice, acá se va a hacer esto. Le guste a quien le guste, porque primero es tierra fiscal, para empezar. No puede venir ningún estanciero indignado a decir, no, momentito, mi propiedad, no, esto se lo explicamos muy bien a la gente el sábado. Aquí hay tierra fiscal que es de todo. No hace falta sumarse al coro de estancieros indignados por algún desliz que cometió Juan Grabois. En todo caso, con Juan Grabois tenemos un nivel de discusión y con los estancieros indignados tenemos otro. Claro. Y en esta divisoria yo estoy del lado de Juan Grabois, no de los estancieros. Porque claro, la diferencia, una de las diferencias sustanciales es esto. Estos son tierras fiscales, son tierras de todos. Estos son tierras fiscales. Luego en un futuro también sería cuestión de discutir aquellas tierras privadas inutilizadas o subutilizadas. Claro. Es decir, que no responden al rinde de cada unidad económica privada y que se mantiene la propiedad para la cuestión de sostener un valor inmobiliario. Claro. Pero eso es otra cosa. En todo caso, ahí sí podría llegar a jugar el instituto de la expropiación. Claro. De la misma manera que se puede expropiar una casa porque en el medio de la ciudad te va a atravesar una autopista, con el mismo criterio de utilidad. Bien, y resarciendo esa disminución de patrimonio privado. Pero falta para eso. Turco, hay más que abundante tierra fiscal para avanzar en esto y de sobra. Te hago una sí. consulta para ir terminando, que sé. Sí, decime, Jero. ¿Qué recepción estás notando? Porque han tenido diferentes reuniones también con gente del sector político, ¿no? Lo vienen hablando ya hace bastante tiempo. De la Conferencia Episcopal Argentina y de la Pastoral Social también, sí, claro. ¿Y ahí qué recepción estás notando para el apoyo? Porque esto es clave, ¿no? El apoyo político para después ir por el acompañamiento del Estado. Primero, son dos cuestiones distintas. Primero, cómo impacta en la militancia, que es importante. La militancia asombra la existencia de tierra fiscal apta para estos motivos, para estos cometidos. No se tenía la información, con lo cual ahí atrasa el reloj en la discusión ideológica de décadas. Y es bueno que se empiece a actualizar. Claro. Por otro lado, los reparos
que nos lo han dicho funcionarios de este gobierno, porque ya nos venimos reuniendo con funcionarios de este gobierno, agotamos la discusión ideológica y se la ganamos, nada más que por el mero principio de autoridad dijeron que no, es que no es posible. Que no es posible porque básicamente no te lo saben explicar, y cuando no me lo podían explicar, a Castelli, el actual titular de la Senat, se lo dije yo personalmente en la cara. Le dije, no, usted no puede explicar esto, porque ¿sabe qué pasan con ustedes? Y cuando le hablaba a ustedes, le hablaba a su clase social, porque también acá hay una cuestión de clase. Y si ustedes no conciben que familias trabajadoras practiquen la ganadería, Claro. ustedes no conciben que familias trabajadoras pueden ser prósperos productores agropecuarios, no les entra en la cabeza. Ustedes han hecho un corset ideológico desde 1870 y pico a la fecha, que no se puede discutir el sector rural. El sector rural para ustedes es preexistente a la nación. Ustedes son los dueños, se creen los dueños originarios a la nación. Y eso algún día hay que romperlo. Entonces acá las condiciones de posibilidad, como lo hablamos el sábado, es seguir avanzando con estas asambleas que se hicieron el sábado, ir afinando más el discurso y los papeles para demostrar que estamos en condiciones objetivas de llevarlo a cabo, y empezar a acercarnos a aquellos compañeros y compañeras que van a asumir responsabilidades de gobierno a partir del 10 de diciembre. Aprovechar este colchón que ofrece el sistema político inaudito de la elocuencia de que va a haber un nuevo gobierno que va a asumir y hay otro que ya se fue, porque esto no es gobernar, y aprovechar este tiempo para instalar este tema en la agenda de discusión, pero ahora, ya. Y ahí entablar una discusión que no se trata de una reforma agraria al estilo de Camilo Torre de la década del 60. Acá se trata, en concreto, para ponerle un título a todo esto, una reforma estructural sustancial del sistema agropecuario para la generación de empleos genuinos en una escala relevante. Eso vendría a ser la idea. El otro quedará para otro programa un poco de hablar de la situación actual después en cuanto al tema de vivienda, porque nosotros vos recorres la ciudad de Buenos Aires, recorres el conurbano y ya no hay más lugares de acá. Las viviendas están subiendo para arriba. No, desde ya, las virtudes de esto repercuten afuera del sector agropecuario, ocuparía una nueva ocupación del territorio, una población mejor alimentada, generación de alimentos mucho más sanos. No, las virtudes de este programa son múltiples, están al alcance de la mano, se pueden hacer. Ahora bien, el programa que estamos pensando implica 4 años de planificación y de acción. No es cuestión de 6 meses, de 3 meses, o de repartir tarjeta de plástico para que la gente vaya a comprar alimentos. No se trata de eso. Se trata 4 años de acción y de planificación estatal con la colaboración de las agrupaciones de la militancia de base, de superficie. Eso desde ya. Claro. Bueno, Turco, te agradecemos mucho por la nota, muy claro como siempre. Y bueno, le seguiremos dando difusión a este tema que aparte es clave, ¿no? Porque por lo que vos contás y aparte también ya está el proyecto, también hay que contar que hay un proyecto de ley redactado que se está directamente para presentar ante el legislador que lo quiera tomar. Esto está en el nuevo descamisado que acabamos de sacar, así Exacto. Que bueno, de a poco va tomando volumen y esta reunión, esta asamblea que hubo la semana pasada le va dando un poco más de contenido y difusión, como vos contabas. Exacto, che. Bueno, Jero, te mandamos un abrazo y te vamos a un temita, un tanguito, no sé si te gusta Pipi Piazzolla, que vos sos tanguero viejo, no sé si sos de la vieja guardia. Pero no importa, ¿viste? Pero sos hay que aceptar la posmodernidad. Claro, y a vos que Piazzolla, ¿cómo fue tu reacción con Piazzolla? Te repito, yo soy del palo de Juan D'Arienzo. Ahí está, un poquito más atrás todavía. Bueno, igual el tema te lo dedicamos, Turco, así que te mandamos un abrazo grande. Un abrazo a todos, Jero. Chao. Dale, un abrazo. Chau.